poco más profunda, ¿no? Que en realidad va mucho más allá de simplemente un nombre, una profesión, un título. ¿Quién soy? Esa es la pregunta, ¿no? Que todo el tiempo la humanidad se hace. Entonces, para entender esto, tenemos que entender lo que pasó en Génesis 3. Nosotros, la realidad es que somos creación divina, es decir, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Esto aparece en Génesis 1 y en Génesis 2, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer. Pero en Génesis 3 aparece lo que todo el mundo conoce, en el pecado, el famoso comer de ese fruto de la ciencia del bien y del mal, empezar a decidir nosotros mismos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Ese fue el pecado de Adán y Eva. Y eso trajo muchas consecuencias. Eso hizo que nuestra imagen, la imagen de nosotros mismos, se empiece a distorsionar. Es interesante porque desde ese momento, Adán y Eva, cuando deciden comer del fruto, principalmente se separan de la fuente de vida, se separan del espíritu de paternidad, del espíritu del Padre, de caminar con Dios, pierden el privilegio de caminar al lado de Dios. Y claro, cuando ellos cometen ese error, dice que se esconden, porque tienen miedo, se avergüenzan, porque están desnudos. Y cuando Dios se paseó por el Edén, ellos es como que, nos metemos para adentro, para que no nos vean, porque estamos desnudos, estaban avergonzados. Y ahora entendemos capaz un poco, ¿no? Porque nosotros muchas veces luchamos, aparentamos, nos escondemos. Todo empieza ahí. Todo empieza en Génesis, porque desde que Adán y Eva decidieron hacer eso y fueron expulsados del Edén, toda la humanidad detrás de ellos nació en esta condición. Es decir, ninguno se salva. Ninguno. Pero ¿qué nos podemos quedar? ¿Con qué nos podemos quedar? Con que nuestra imagen está distorsionada. Nuestra imagen está distorsionada y hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo, que no vemos de la manera que nos debemos ver, que no nos conocemos de la manera que nos tenemos que conocer. Ahora, me encanta Jesús porque Él es como el maestro pintor, que a pesar de que la obra está distorsionada, que está media ahí, enclenque, es como un artista amoroso, empieza a agarrar toda esa obra y empieza como a reconfigurarla, ¿no? Empieza como a restablecerla, a restaurarla. Eso es lo que hace Jesús. El plan de Dios siempre fue Jesús. El plan de Dios siempre fue Jesús. A Dios no se le fue de las manos lo que hizo Adán y Eva. Él es soberano. Él sabe todas las cosas, es omnisciente. Él es un buen padre, es un padre bueno que tiene un buen plan, el plan de un buen padre. Ahora, Jesús no vino a mejorar lo que somos, y esto es importante. Él vino a revelarnos quiénes somos realmente en Él. Y esto puede romper muchas estructuras, porque en realidad Dios no quiere mejorar tus conductas. Nico, ¿cómo? No, Dios quiere cambiar tu corazón. Dios quiere cambiar tu mente, porque solo así va a poder después obviamente cambiar tus hábitos, cambiar tu conducta. Solo a través de un corazón restaurado por completo, totalmente nuevo. Pero solamente eso lo vamos a poder como conseguir en Cristo y no fuera de Él. Porque claro, en el sistema en el que estamos, tenemos esta imagen de que
Nosotros luchamos por nuestros derechos, que está bien, no digo que está mal, pero buscamos identidad en logros, en posesiones, buscamos aparentar a través de cosas, ¿no? Si tengo esto soy más, si tengo aquello soy más, si consigo esto valgo más. Y la realidad es que no, estamos siendo engañados en un sistema que el príncipe de este mundo ya sabemos quién es. O sea, Lucifer ha engañado a la humanidad por miles y miles de años, donde la gente persigue como una zanahoria. La gente todo el tiempo está persiguiendo una zanahoria que tiene acá enganchada en la espalda, entonces va corriendo detrás de cosas, posesiones, éxito, y se va frustrando, se va frustrando, se va frustrando, porque se va encontrando con que nada de eso lo satisface, porque se va encontrando con que nada de eso lo llena. Y no, claro, porque en realidad lo único que necesita el ser humano es Cristo. Porque Cristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Y ahí es donde nos encontramos, ¿no? Ahí es donde tenemos que entender que Jesús no vino a mejorar eso que somos, sino que vino a revelarnos quiénes somos en Él. Entonces entendemos este principio que Pablo nos enseña muy bien en 2 Corintios 12, 7, 9. No es en mis esfuerzos donde se manifiesta mi yo real. No es en lo que yo, Nico, puede hacer, sino es en la rendición total. Es en la entrega absoluta. Es en un acto de adoración total. ¿Qué es adoración, Nico? Sacrificio. ¿Qué es el sacrificio, Nico? Entrega tu vida. ¿A quién, Nico? A Cristo. Solo Cristo es el único que te va a poder dar quién realmente sos. Solo Cristo es el que te va a poder revelar quién sos en Dios. Porque sabemos bien ahora que estamos rotos. Sabemos bien ahora que estábamos perdidos, que no encontrábamos rumbo, que no sabíamos para dónde teníamos que ir y que estábamos persiguiendo una zanahoria. Ahora, Cristo es el plan de Dios. En Cristo yo me tengo que rendir. Con Cristo yo me tengo que rendir. En sus brazos. Es en esa rendición donde se va a manifestar lo verdadero. El apóstol Pablo lo explica así. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¡Wow! A ver, Pablo, el que está escribiendo esto es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo podía sacar chapa de todo lo que había conseguido, de todos los títulos que tenía, de todas las cosas que había logrado en este mundo. Él era ciudadano romano, hablaba un montón de idiomas, tenía su propia empresa, era fariseo de fariseos, estaba en el Sanedrín, era discípulo de Gamaliel, o sea, uno de los mejores en ese momento del consejo, o sea, grosso Pablo, grosso. Ahora, Pablo tiene un encuentro con Cristo. De hecho, perseguía a los cristianos. Para quien no sabe la historia, Pablo, por celos de fariseo que era, él pensaba que los cristianos eran una secta. Entonces perseguía y mataba a cristianos. En una de esas persecuciones que Pablo tenía rumbo a Damasco, Hechos 9, dice que Cristo mismo se le presenta. ¡Bum! Y tiene un encuentro con Jesús. Él no lo ve, porque lo único que ve es una luz resplandeciente, pero escucha una voz. Que la voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Claro, Pablo antes de llamarse Pablo se llamaba Saulo, ¿no? Y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, al que vos estás persiguiendo. Bueno, el hecho, o sea, el resto es historia, ¿no? Pablo tiene una conversión total, queda ciego por 3 días hasta que Ananías
un cristiano, por orden de Jesús, lo va a orar por sus ojos, se le caen las escamas, y Pablo se convierte en lo que hoy tenemos. Gracias a lo que Pablo hizo, de sus cartas y demás, tenemos más de la mitad del Nuevo Testamento escrito por él. Y él escribe esto. Puedo hacer alarde de todas las cosas. Aparte, Pablo ha recibido revelaciones tremendas del tercer cielo. Es en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo que lo dice. Dice, pero no voy a hacer alarde de todas estas cosas. Si hay algo de lo que yo puedo hacerme alarde, es de una sola cosa. De mis debilidades. De todas estas luchas, de todas estas distorsiones, de todas aquellas cosas que no me gustan, me voy a hacer alarde. ¿Por qué? Porque solo en ese lugar voy a encontrar mi verdadero yo. Solo en ese lugar Cristo se va a manifestar. Porque Jesús mismo le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces me gusta vernos así. Como la luna. Este ejemplo me encanta, porque si vamos a la astronomía, la luna es nuestro satélite. Y la luna tiene una particularidad. No brilla por sí misma. No tiene luz propia. Necesita del reflejo total del sol. Por eso tenemos a veces luna llena, luna nueva. Y la luna necesita estar llena de la luz del sol para brillar. Y tenemos esas lunas espectaculares, ¿no? Cuando la luna está llena. Nosotros somos como la luna. Necesitamos estar lleno de la gloria de Dios, lleno de la presencia de Cristo, lleno de Jesús en nuestro corazón. Porque si no, no vamos a brillar. Y está bien, porque estamos rotos. No vamos a brillar porque estamos distorsionados, o sea, a causa de nuestro pecado, de nuestras heridas, de todo lo que nos pasó, no podemos avanzar. Ahora, nuestro valor está determinado por lo que somos en Él. Somos reflejos de su gloria. Nuestro valor no está determinado por lo que logramos, por lo que conseguimos, por lo que podemos aparentar, si tenemos un buen físico o no, si tenemos un título universitario o no, si podemos tener mucha plata en la cuenta bancaria o no, si podemos tener una pareja. No. Nuestro valor es uno. Somos creados a imagen y semejanza de Él. Y podemos ser habitación de la presencia de Jesús, del Espíritu Santo en nosotros. Somos reflejos de su gloria. Somos reflejos de su gloria. Ese es nuestro valor. Nuestro valor está determinado ahí. Pablo también, el apóstol, decía, somos vasos de barro, pero el oro está adentro. Y el oro es Cristo. Nosotros somos vasos de barro. Y buenísimo que estén acá, haciendo esta restauración. ¿Por qué? Porque ese vaso de barro que está con grietas, en la medida que van restaurándolo, las grietas se van cerrando. Por ende, vas a poder contener cada vez más la presencia de Dios, cada vez más ese Espíritu de Dios en vos. Y no se va a filtrar, no se va a escurrir. Pero acordate de esto, tu valor está determinado por lo que sos en Él, porque sos creación divina, sos creación de Él. Te voy a contar un poquito mi historia, para que entiendas esto. Ese que ven ahí, soy yo. Sí. En la imagen de la izquierda, tenía creo que 16 años. Es como una escala, vamos a ir en escala. 16 años de la izquierda, en el medio 17 más o menos. Y de la derecha, 20. Claramente tenía un exceso de sobrepeso.
pesaba 120 kilos, por lo menos en la derecha había llegado a 120, en las otras capaz que no tanto, pero la realidad es que fui gordito toda mi vida. Es así, o sea, desde los 12 años, 13 años, siempre pesé más de 100 kilos. Ahora, ven que también tengo una ropa de Vélez, camiseta de Vélez, no sé cómo se dirá en tu país, pero remera, ¿no? Remera. Mi papá fue líder de la barra de Vélez y sigue involucrado hoy en día. No solo mi papá, bueno, también mi hermano. Y durante, o sea, toda mi vida me crié en el club del cual soy hincha, que es Vélez, Club Atlético Vélez Sarsfield, acá en el barrio de Liniers. Entonces yo caminé siempre con personas involucradas con el club. De hecho, mi grupo de amigos siempre fueron los hijos de, los sobrinos de, como lo era yo. Yo era el hijo del Tano. Y bueno, también estaba el sobrino de Marquitos, el sobrino de tal. Y me acuerdo que yo a los 10 años tenía un gran sentido de justicia. Mis amigos siempre fueron más grandes, pero yo tenía un gran sentido de justicia a mis 10 años, donde ellos empezaban a incursionar con las drogas, y para mí eso estaba mal. Yo sabía que estaba mal. Y como que buscaba, ¿no?, de defender eso, como que buscaba hacer que no consuman, porque eso estaba mal, que no sé qué. Pero les soy sincero, la presión social me mató. El no tener identidad me mató. El querer pertenecer hizo que cediera a mis convicciones. Era un niño, tenía 12 años. Yo a los 12 años comencé a consumir droga para buscar pertenecer, para buscar identidad en eso, en ese grupo en el que me encontraba. Ellos siempre fueron 2, 3 años más grandes que yo, así que ellos ya tenían 15, 16 y yo, bueno, 12, 13. Pero así fue que comencé. Claro, a mis 14 años comencé a involucrarme mucho más en la barra. Para esa época fue justo en el año más o menos 2005. Yo ya empecé a ir a la tribuna, a lo que sería la popular. No sé cómo se dirá específicamente en tu país, pero es donde la gente está con los bombos, las banderas, saltando, cantando. Y claro, para un niño eso es Disney, es como estar en un parque de diversiones. Y a mis 14 años tengo una historia que cuento mucho porque fue, creo, una historia que marcó mucho mi crecimiento. A mis 14 años yo estaba en el medio de la tribuna, no estaba cantando y se me acerca una persona bastante prepotente, bastante violenta, y me dice que cante. Y yo vengo de familia italiana, ¿no? Donde carácter, mi papá, mi mamá, bueno, mi papá más que nada, Tano, aguerrido, que se impone con sus gritos y demás, tenía ese carácter, ¿no? De buscar defender. Y le digo, no voy a cantar. Cantá, me dice. No pienso cantar. Y me pega. Claro, me quiero defender. Piensen que yo este tamaño, o sea, yo más o menos, para que se den una idea, porque me ven atrás de una pantalla, mido 1,87, 88, con 100 kilos, o sea, era bastante grandecito. Soy bastante grandecito. Y me tiré encima, o sea, yo lo quería matar. Me había pegado, me quería defender. Y en eso viene el jefe de la barra de ese momento, que era Marquitos, ya mi papá no estaba en ese momento en la tribuna, y me separa y me dice, no te pelees. Y le digo, no, Marquitos, yo no me estoy peleando, me acaban de pegar. ¿Quién te pegó? Y encara a este hombre que me había pegado y le empieza a pegar cachetazos, de así y así. Bastante humillante. Yo veo esa imagen
Digo, ¿qué está pasando acá? A todo esto me viene otra persona de la barra, me lleva a la salita de guardia, de médica, de salud, y me empiezan a poner hielo. Yo decía, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto espamento, viste? Tampoco es que me habían dejado una marca, pero me cuidaban, viste. Cuestión que termina el partido, termina la cancha, vuelvo a mi casa. Mi papá, como buen padre, vio que algo me pasó, se dio cuenta, viste, tenía una cara, se ve que bastante... Y me pregunta, ¿qué te pasó? No, no, nada, pa. Contame, ¿qué te pasó? No, no, no. Bueno, me terminó sacando la información, yo le terminé contando, se terminó poniendo violento, quería ir a buscarlo a este hombre. No pasan ni 10 minutos que suena el timbre. ¿Quién era? Esta persona. Pidiendo por favor de rodillas estaba. Claro, ustedes piensen esto, 14 años, viendo el apellido que portaba. Yo hasta ese momento sí sabía que mi papá era algo en Vélez, pero no tenía la revelación. Olvídate, fue lo peor que sucedió. ¿Por qué? Porque entendía que tenía un peso, mi apellido, tenía una herencia, tenía un respaldo, una autoridad que fue totalmente destructivo para mí, porque inevitablemente me empecé a involucrar mucho más y el personaje de Barra empezó a crecer más en mí. A mis 16 años, esto fue a los 14, a mis 16 años yo ya estaba vendiendo droga, yo ya estaba consumiendo un exceso de droga tremendo, ni hablar del sobrepeso, que también estaba súper violento, porque la barra te lleva a ser violento, el ambiente es hostil y vos tenés que parecer el más loco de todo para tener como autoridad. Y vivía una vida totalmente ficticia. Yo a mis 16 años ya me huía constantemente de las responsabilidades, obviamente me escondía detrás de la droga, luchaba violentamente cuando algo no me gustaba, y ni hablar que, bueno, tomé la peor decisión, que bueno, hoy gracias a Dios se revirtió, pero dejé los estudios secundarios. Yo ya había repetido 2 veces, como tenía plata de droga, fácil, y tenía, bueno, ese dinero sencillo a la merced de un nene de 16 años, dije, bueno, ¿para qué quiero estudiar? Yo no sirvo para esto, soy un desastre, chao, dejo todo. Y abandoné los estudios secundarios. Claro, gran error, porque inevitablemente ya no tenía una responsabilidad, la responsabilidad de un niño de 16 años, de un adolescente de 16 años, que tiene que dedicarse a estudiar, a hacer deporte, formar su futuro. No, yo estaba totalmente huyendo, escondiéndome, acobardado. Entonces a mis 18 años, por todos estos excesos, empecé, eh, empecé a, como a tener ya ataques de pánico, ataques de irascibilidad, incontrolables, impulsivos. Para ese entonces yo ya vivía o sea, una distorsión tremenda en mi vida, una doble vida tremenda, donde estaba en pareja, pero estaba con un montón de otras personas, a mi familia le mentía, le decía que estaba en la casa de esta chica y en realidad estaba de gira durante 2, 3 días sin dormir. Una vida totalmente, una doble vida para un nene de 18 años, ¿no? Totalmente tremenda. Pero o sea, yo a los 18 años tenía un personaje tremendo, me escondía detrás de ese personaje. Yo me encontraba seguro detrás del personaje de la barra, ¿no? O sea, de ser barra brava. Como que buscaba orgullo en eso porque, claro, una falta de identidad muy fuerte. Pero paralelamente, en estas paranoias que me surgían, en estos ataques de pánico que me surgían, yo me daba cuenta que algo andaba mal. Yo me daba cuenta que algo andaba totalmente mal. A mi familia
Yo cuando dejé los secundarios, esto no lo dije, mi papá me obligó a trabajar en el negocio familiar, porque vagos no quería mantener, y claro, empecé a robarle plata a la caja registradora familiar también. Más plata fácil para más consumo. Entonces yo ya tenía todo este combo, este caldo de cultivo, y me daba cuenta cuando me pasaban estos ataques de crisis de que algo no estaba mal. Porque si bien mi papá estuvo involucrado en lo que es la barra, en ese momento que él estaba involucrado, la barra brava era otra cosa a lo que hoy es la barra brava en Argentina. Hoy la barra brava en Argentina, para el que no conoce, es totalmente un negocio turbio, un sistema totalmente corrupto, que bueno, ni hablar de todos los negocios que hay, se encuentra dentro de la política, o sea, es totalmente turbio el asunto. Pero mi papá era una persona honesta, una persona con valores, italiana, tana, de valores que me los había enseñado, inculcado. Entonces, cuando yo me encontraba con todas estas cosas, haciendo todas estas cosas, dije, no, acá hay algo que está mal, no le puedo estar robando plata a mi familia, no puedo estar haciendo esto, de consumir, 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 consumir. Entonces, empecé una búsqueda espiritual, porque yo entendía algo. La vida tiene que ser más que levantarse, comer, dormir todos los días y morir. Algo más tiene que haber que el billetito, que el papelito, que buscar placer nada más. Entonces empecé a buscar. Probé todo. O sea, te puedo decir todo lo que probé: budismo, chakras, energías, hinduismo, un montón de cosas. Y sí, ponele que, me sorprendía con algunas cosas, decía, mira, claro, me empecé como a abrir al mundo espiritual, pero la realidad es que estaba cada día peor. O sea, la solución no llegaba, ¿se entiende? Yo estaba cada vez más violento, cada vez más drogadicto, cada vez más en el personaje. No estaba viviendo mi yo real, claramente. En un momento, yo conté que había dejado el estudio. Se me ocurre la brillante idea, dije, bueno, ok, si quiero formar un futuro, tengo que terminar mis estudios secundarios al menos, para salir del negocio familiar y poder proyectar algo a futuro que me dé el sustento para vivir y hacer lo que me gusta. Entonces me anoto en un colegio secundario acelerado, nocturno, para personas mayores. Yo en este momento ya tenía 20 años, había tenido ya un tiempo de 2 años de búsqueda espiritual. O sea, hace 2 años venía queriendo salir de las drogas y de todo este mambo, de todo este embrollo en el que me encontraba. Y en ese lugar conozco una persona que, teniendo una conversación, y yo estando en este personaje que exponía, que contaba todo lo que hacía, le pregunto con dialecto, con vocabulario barra, ¿no? ¿Vos te drogás? Le digo. Y me mira y me dice, no, me dice. Jesús me hizo libre, me dice. Y yo me quedo y este está loco. Jesús te hizo libre, ¿viste? Pero no les miento, yo había sentido lo que nunca había sentido hasta ese momento. Sentí 3 cosas: paz, seguridad y felicidad. Entonces yo dije, este pibe está loco, pero con ese tal Jesús tiene todo lo que yo busco en la droga. Y le digo, perdóname, ¿qué me dijiste? Me dice, sí, mirá, yo estaba mal, no estaba tan mal como vos, pero conocí a Jesús y me cambió la vida. Y yo había ido a colegio católico durante toda mi adolescencia, hasta que me echaron. Había escuchado, había rezado un par de Padre Nuestro, Ave María, ¿viste? Pero no, nunca de la manera que este pibe me lo estaba presentando, ¿viste? Entonces ahí empezó toda una charla, una conversación que yo tenía con este chico, y a mí hay algo que me sorprendía. Yo tenía preguntas existenciales ya.
Hace 2 años que venía con una búsqueda espiritual. Entonces le hacía preguntas profundas. Lo que a mí me sorprendía de este chico es que agarraba la Biblia y me la hacía leer. Y lo que yo leía me lo estaba respondiendo. Él no me decía, no, yo opino que Dios es esto, yo opino aquello. Entonces, ¿qué pasó? Yo salía del colegio en ese momento y decía, este pibe está loco, me quiere llenar la cabeza. Pero a la vez tiene todo sentido lo que está contando. Todo lo que estoy leyendo me está respondiendo lo que... ¿Cómo puede ser que un libro hace 2000 años, hace 4000 años me esté contando todo lo que hoy estoy viviendo? Para hacerte la historia corta, porque tengo un montón para contar si es posible, pero para resumírtela, en un pozo depresivo, porque yo seguía consumiendo, a pesar de tener conversaciones con él, y hablar de Jesús y leer la Biblia, en un pozo depresivo inducido por la droga, después de un fuerte consumo, donde busqué suicidarme, donde busqué realmente quitarme la vida, con un montón de pensamientos que me venían, que decían, sos un desastre, hace cuánto ya lo estás intentando y no podés salir de esto, que no sé qué, que aquello. Se me acuerda, o sea, se me vienen a la memoria todas las conversaciones que yo tenía con este chico, Sebastián, se llama Sebastián. Hoy es un gran amigo mío. Y me dice, no, hoy hablé con Dios y Dios me dijo esto. No, hoy hablé con Dios y Dios me dijo aquello. Y a mí la primera vez que me lo digo, yo le dije, dale, Seba, no te burles de mí, le decía. ¿Cómo es hablar con Dios? ¿Qué le pones una silla y se te aparece? Y él me explicó lo que era la oración en ese momento. Me dijo, mirá, Nico, vos abrile tu corazón. Contale lo que te pasa, lo que necesitas. Él te conoce, él sabe lo que es, quién sos. Él te creó, me dice. Pero está esperando que se lo pidas, que lo busques. Y en ese pozo depresivo, yo me acuerdo de eso. Y dije, bueno, ya probé todo. Tengo que orar. Lo único. Cuando lo vuelvo a ver a él, después de esa oración, en ese momento hice la oración, no bajó ningún ángel, no pasó nada extravagante. Pero me pude ir a dormir, las voces se callaron, la semana empezó y lo vuelvo a ver a Seba. Y cuando lo vuelvo a ver a Seba, muy contento él viene y me dice, Tomás, Dios me dijo que te dé esto. Y me regala una Biblia. Cuando agarro la Biblia, siento la voz de Dios por primera vez en mi vida. O por lo menos que yo la haya podido interpretar, porque capaz me estaba hablando antes. Esta es la respuesta a tu oración, conoceme. Tremendo. Y ahí lo puedo resumir, esta historia, a esa frase. Tu yo real y nuevo no va a aparecer mientras lo estás buscando en el mundo. Va a aparecer cuando estés buscando a Dios. Esta frase está en el material de Nuevos Comienzos. No es de mi autoría, pero es muy cierta. Porque hoy el resto es historia. Hoy terminé el secundario, me recibí, empecé una carrera terciaria, soy profe de educación física. Estoy casado con Brenda, que dio la charla la semana pasada. Dios me restableció en mis relaciones. Tengo relaciones sanas, saludables, relaciones fuertes. No solo con ella, sino también con mi familia. Sané la paternidad con mi papá. Porque piensa en algo, y esto no lo conté, pero mi papá me rechazó por yo dejar la barra y seguir a Jesús. Eso es historia para otro momento, para otra enseñanza, pero la padecí. Me costó seguir a Jesús. Y siempre va a haber un costo de seguir a Jesús, pero vale la pena. No lo dejes de buscar, porque tu yo real va a aparecer cuando estés buscando a Dios. El verdadero yo que estás buscando, el que Dios diseñó desde la eternidad, va a aparecer cuando lo busques. Cuando lo busques. Ahora, para eso es necesario que entiendas algo, y a mí me costó mucho entenderlo. Porque así como yo te conté que Seba me regaló una Biblia,
me regaló una Biblia y yo empecé a leer la Biblia en mi casa, solo. No fui a ninguna iglesia. Era Dios, la Biblia y yo en mi casa. A Seba lo dejé de ver, dejé de tenerlo cerca porque habíamos terminado el secundario. Y yo mientras leía la Biblia sentía la voz de Dios que me decía, anda a congregarte a una iglesia. Y yo no, bien testarudo, orgulloso. Anda a congregarte a una iglesia. No. Ahora, ¿cómo vamos a dar y recibir amor si nos aislamos? Porque también Dios, que es un Dios personal, Dios ha diseñado la iglesia, la familia de la fe, para que vos crezcas. Tu identidad verdadera va a surgir cuando busques a Dios, pero no florece en soledad, sino en relación. Yo durante 1 año y medio no fui a ninguna iglesia y luché con la marihuana, luché con el alcohol durante 1 año y medio. Las otras drogas, joya, se fueron en ese año y medio que yo busqué a Dios solo en mi casa. Pero realmente mi vida dio el salto en todas las áreas de mi vida cuando me metí en el cuerpo de Cristo, cuando me empecé a relacionar con la familia de la fe. Porque ahí es donde Dios se revela también, a través de otros. Ahí es donde vas a ver el amor práctico de Dios, a través de la familia de la fe. La Biblia dice también que el hombre se afila con el hombre, así como el hierro con el hierro, ¿no? Y en esas relaciones es donde vamos a realmente fortalecernos, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucho perdón, con mucha sanidad. Pero necesitas que te amen como sos y que te recuerden quién sos. Y el único lugar donde lo van a hacer es en una iglesia sana. En una iglesia sana. Y si tuviste malas experiencias con la iglesia, déjame pedirte perdón en nombre de Dios, porque Dios no es eso. Y déjame pedirte perdón en nombre de esas personas, porque seguramente no supieron gestionar y seguramente estaban rotas y seguramente estaban buscando también su verdadera identidad. Entonces, déjame pedirte perdón, pero no te prives del hermoso cuerpo de Cristo, no te prives de la hermosa familia de la fe, porque ahí es donde va a florecer tu verdadera identidad. ¿Estás cansado de vivir con una identidad falsa? Yo me cansé. Yo estuve cansado. Ahora, deja que Jesús diga quién sos. Deja que Jesús te defina por quién sos. ¿Te digo quién sos? ¿Me dejas ser un poco la voz de Dios en este espacio? Sos un hijo amado, en quien Él tiene complacencia. ¿Me dejas decirte cuánto valés? Valés cada gota de la sangre de Jesús. Valés cada gota que Él derramó en esa cruz. Mirá si no sos valioso. Valés la vida del Rey de Reyes y del Señor de Señores, porque es lo que Él hizo en esa cruz. Entonces, deja de esconderte, deja de huir, deja de luchar, deja de perseguir la zanahoria y entregate. Y a medida que vivas desde esa nueva identidad, vas a ser más libre para aceptar y firmar la paz con nuestro género y con el género complementario. Parte de afianzarnos en nuestro género involucra relacionarnos sanamente con otros del mismo género. Y a partir de esa seguridad, extendernos para bendecir y honrar al género complementario. Esto también está en el libro. Abrazá quién sos. Abrazá lo que Dios dice que sos. Abrazá lo que Él dice de vos.
y lo que valés en Él. Abrazalo. Abrazalo porque es todo lo que necesitas. Es todo lo que necesitas. Es el agua de vida que sacia tu sed. Juan 4. Es esa agua de vida que nos hablaba Bren el otro día. En Juan 4 con la mujer samaritana. No esperes más. Entregate por completo. Es en tus debilidades donde Él se va a fortalecer. No luches más con esas debilidades. Entregáselas a Él. Entregáselas a Él. Yo me cansé de vivir una falsa identidad, pero hoy puedo decir que vale la pena, totalmente la pena, entregar mi vida a Jesús. Valió cada esfuerzo, valió cada sacrificio. Yo tuve que comer el rechazo de mi familia, que no entendía lo que estaba sucediendo con mi vida, porque aparte yo me había alejado de mi círculo de la barra, de mis amigos, porque no quería seguir haciendo lo que ellos hacían y no tenía con quién hablar. Y hablaba con ellos y claro, mi familia no entendía, hoy todavía ellos no son creyentes, pero creo realmente que tarde o temprano tengo promesa de que ellos van a convertirse, van a aceptar a Jesús. Pero yo te aseguro que vale cada rechazo que tuve que experimentar por seguir a Cristo. Vale cada esfuerzo de sacrificio, de dejar la droga, de apartarme de amistades, de relaciones codependientes, que no me sumaban, que simplemente eran justamente un reflejo de lo que yo era, ¿no? Relaciones tóxicas que no me sumaban. Vale cada sacrificio que vos puedas hacer, vale la pena, porque hoy, como les digo, vivo una vida feliz, una vida plena con mi esposa. Todavía no tenemos hijos, Dios dirá cuándo, pero estamos acá en la batalla, estamos acá. Así que bueno, si me permiten orar, ministrar un poquito este tiempo, porque seguramente haya ahí personas que necesiten tomar una decisión. Seguramente haya ahí personas que necesiten ahora tomar una decisión y me gustaría guiarte, me gustaría poder ayudarte a tomar esa decisión. Yo una vez le tuve que decir a Jesús, Jesús, entra en mi vida. Una vez tuve que decirle a Jesús, Jesús, la verdad, me cansé de luchar. Entra en mi vida, me cansé de buscar fuentes incorrectas. Quiero beber de vos, quiero beber de esa agua. Si te parece, cerrar tus ojos como para concentrarte. Y voy a hacer una oración para que puedas recibir a Jesús. Repetila conmigo si así lo sentís. Señor Jesús, gracias por ese sacrificio, porque ahora entiendo el valor que tengo. Diste tu vida y me perdonaste. Perdonaste mi pecado. Y yo ahora te pido perdón a vos. Perdón por esconderme, perdón por huir, perdón por luchar. Hoy me entrego. Me entrego. Te entrego mi vida, mi corazón, mi alma, mi mente. Soy tuyo, Señor, porque quiero ser tu amado. Y te pido, Espíritu Santo, que entres en mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que me des ese espíritu de adopción que hace clamar dentro mío, Abba Padre. Gracias Jesús por este tiempo, gracias Señor porque vos sos bueno, y oro en el nombre de Jesús por todos aquellos que hicieron esta oración de fe, para que puedas sellar, Señor, esto en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo empiece a ministrarlos, empiece a traer revelación de quiénes son en vos, que vos, Señor, estés trayendo un amor sobrenatural, un amor real para la verdadera identidad, Señor. Ese lugar seguro que es tu presencia, ese lugar seguro que es tu casa, Señor, tu trono. Gracias, Jesús, porque tenemos ese libre acceso al trono.
y te damos gloria y honra por este tiempo. Acompáñanos en los grupos ahora para poder charlar, conversar, traer a la mesa más de estos temas y seguir siendo sanados, seguir siendo ministrados por cada uno de los facilitadores. Señor, oro por cada uno de los facilitadores para que tengan un espíritu de sabiduría y de revelación y puedan guiar a cada persona conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, escucharlos conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús, amén.